2020 fue un año muy complicado, como ustedes saben, muy complicado en términos económicos, pero en la Argentina esa complicación fue aún más profunda por la pandemia. Nos agarró en un momento en donde la Argentina estaba muy débil en términos macroeconómicos. Durante el proceso de los años 2016 al año 2019 transcurrió un proceso económico que tuvo efectos muy difíciles y con cambios muy estructurales que nos dejaron muy débil al país entero. Tuvimos un proceso de endeudamiento muy profundo, de más de 100.000 millones de dólares, que obviamente en un momento de pandemia en donde los países necesitan financiamiento para apoyar a las familias, para apoyar a las empresas, nosotros no teníamos acceso al crédito. Entonces, en ese contexto, obviamente que la pandemia nos agarró mucho más complicado. Pero no solamente eso, sino hubo un proceso de ajuste en el poder adquisitivo de todos los trabajadores estatales, los trabajadores del sector privado, que en promedio perdieron un 30% de su salario. Y obviamente que eso tiene un impacto en la situación social de todas las familias, pero también hubo un proceso de desindustrialización y un proceso que el sector productivo fue muy afectado, particularmente desde el año 2018 al año 2019, donde tuvimos devaluaciones muy fuertes en Argentina. Entonces llegamos al gobierno el 10 de diciembre y la situación en la que estaba la macroeconomía argentina era muy compleja. Tuvimos 3 meses donde empezó un proceso de recomposición y en marzo nos llegó la pandemia. Obviamente que la pandemia afectó al mundo en todas sus formas, en términos sociales, en calidad educativa, en el poder adquisitivo, en el cierre de empresas, en la pérdida de empleo. Pero nosotros estábamos ya en una situación muy crítica, entonces la pandemia vino a profundizar todos los desequilibrios que teníamos. Y como dije al principio también, la Argentina tenía algo adicional, que era la falta de financiamiento. Entonces, desde el Estado Nacional y desde el Estado Provincial, el año 2020, como decimos acá, fue el año, o por lo menos la agenda de la contención. La pandemia nos obligó a estar a todos en nuestras casas, tener restricciones en términos de la actividad de nuestras personas. Eso obviamente genera una restricción y que los bienes y los servicios no puedan circular, y obviamente que eso tiene un impacto directo en los ingresos de todos, de las empresas y también de las familias, y sobre todo de los trabajadores informales, que tienen que salir sí o sí, que no pueden hacer un trabajo remoto para conseguir un empleo, y que vieron afectados sus ingresos de manera abrupta. Algunos no han tenido ingresos. Entonces obviamente que eso, ya habiendo venido de una situación compleja, profundizaba los desequilibrios y todas las personas teníamos de alguna manera la vida súper desordenada. Entonces el Estado argentino y la provincia lanzaron medidas de contención. A nivel nacional, 2 muy importantes, como fueron el IFE y el ATP, con un impacto fiscal en las cuentas del Estado muy grandes. Creo que el Estado argentino en la pandemia llegó a invertir hasta 3 puntos del producto. Obviamente que el IFE vino a cuidar a ese sector que decía recién, el sector informal de la economía, que tenía 0 ingresos en el momento en abril, mayo, junio, donde teníamos restricciones para poder salir de nuestras casas. Y el ATP, que vino también a cuidar a las empresas y sobre todo cuidar las capacidades, porque una vez que se destruyen las capacidades de las empresas, después volver a construir esas capacidades se vuelve más complejo. Y obviamente en ese proceso también se avanzaron con medidas muy concretas de la provincia, en la agenda de contención alimentaria, contención con las empresas, contención desde el desendeudamiento de las familias a través del banco. Se hizo una agenda de contención que obviamente por la magnitud de la crisis que tuvimos el año pasado, no alcanzó para que todos estemos en las mismas condiciones que estuvimos en el año 2019.